Bueno, llegó el gran día. Hoy México se enfrenta a Ecuador y les voy a dar toda la previa, todas las declaraciones de Javier Aguirre, de Sebastián Becasese, cómo llega México, cómo llega Ecuador. Pero la verdad es que va a ser un muy buen partido, va a ser un partido muy cerrado. La cancha del Estadio Ciudad de México va a ser un hervidero, todos van a estar de verde. Vamos a estar ahí en el estadio, así que les voy a dar una gran cobertura y esperen muy grandes cosas. Pero bueno, vamos a analizar de cómo llega México, cómo llega Ecuador. México llega súper inspirado, el mejor mundial en su historia en fase de grupos, 9 de 9 puntos, 3 victorias sin recibir ningún gol. Y Ecuador también viene muy bien, muy inspirado por rescatar el triunfo contra Alemania, de haberlo trabajado y de haber vencido un campeón del mundo que ahora está eliminado, pero que no deja de ser importante. Y Ecuador recobró fuerzas. Esa arma más poderosa que mencionábamos de Ecuador, que era la defensa, hizo efecto contra Alemania y supo aguantar muy bien los ataques de Wirtz, de Sané y compañía. Pero ahora Ecuador tiene un reto muy distinto y México también, porque son escuadras que juegan prácticamente igual. Es decir, defender muy bien atrás, estar ordenados y buscar algún contragolpe de un hombre por velocidad. Vamos a platicar también, no sé, a mí no me gusta, pero es lo que hay, es así como funcionan las cosas. Ecuador se inventó un conflicto solo, un conflicto con México donde no había tal, creo que iba a ser un encuentro muy parejo, donde más allá de que si México pasa, Ecuador pasa, creo que iba a ser una gran llave. Obviamente como mexicano quiero que pase México, pero que los dos pintan para ser muy buenos conjuntos. Pero Ecuador empezó a inventar muchas excusas de, de logística, de los vuelos, de migración, de las entradas. Y quiero dejar claras muchas cosas. Primero, de las entradas. Las entradas prácticamente ya estaban vendidas antes de que se diera este partido. Uno cuando está en un evento de este tipo va trazando el camino y va viendo hacia dónde puede ir su selección y de ahí vas a comprar el boleto que te parezca. Hacia dónde van a ir te puede salir o muy bien o muy mal. Por ejemplo, los que vi muchos periodistas vendiendo sus boletos de Canadá contra Sudáfrica porque tal vez ahí iba a estar México. Entonces, bueno, cosas que pasan. México pasó como primero de grupo y ya está. Segundo, FIFA es quien distribuye los boletos. FIFA le da a cada federación el 8% del aforo, es decir, poco más de 6.000 entradas. De esas 6.000, Ecuador solo decidió dar 500 a sus aficionados comunes y lo demás por compromisos con patrocinadores y demás cuestiones. ¿Es culpa de México? No. ¿Es culpa de FIFA? Tampoco. ¿De quién es culpa? De Ecuador. Ecuador decide a quién darle sus entradas, que pueden ser influencers, marcas, personas allegadas a la federación, familiares, lo que sea. Pero bueno, así está la cosa y no hay excusa por las entradas. Logística. BKC se menciona que llegó tarde a... Llegaron 3 horas tarde de lo habitual, de lo que deberían de haber hecho. Y se entiende. ¿Por qué? Porque Ecuador no sacó los permisos para entrar a México. Porque Ecuador es un país que tiene relaciones diplomáticas con México totalmente rotas y eso dificulta mucho las cosas. Pero para mí esto es de Ecuador. Tienes que, y sobre todo cuando estás en un mundial con 3 países, debes de sacar permisos para 3 países, independientemente de cuál vaya a ser tu camino. Porque yo creo que Ecuador tenía altas posibilidades o de ser segundo o de ser tercero en este grupo. Así que bueno, responsabilidad de eso. Y tampoco está bueno que BKC se excuse en esto, en que tal vez no puedan dar un buen partido por esto. Porque son un gran conjunto, tienen grandes individualidades y creo que es mucho más que esto. Entonces llevar el juego hacia esa dirección creo que está muy mal. Pero bueno, vamos a meternos un poquito a la cancha. También que dice Javier Aguirre, no cometer los mismos errores que cometió en 2002 y en 2010. ¿Y cuáles son esos errores? Confiarse de que el rival es inferior y darse por vencido. Esos fueron los dos grandes pecados de Javier Aguirre en 2002 y en 2010.
Y lo que tiene que hacer es tomar el partido con seriedad, irlo trabajando, no desesperarse, tener la posesión y tratar de crear juego lo más pronto posible. Y mientras pase eso, va a ser más probable que México gane la victoria. ¿Qué puede presentar Ecuador? ¿Y cuál va a ser la propuesta de México? A ver, portero de Ecuador, Galíndez y Rangel. Para mí creo que es mejor Galíndez, es más experimentado, pero creo que Rangel tiene mejor proyección. Alan Franco, Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié. Aquí va a estar la duda y vamos a ver cómo funciona si BKC se sacrifica a Alan Franco para recorrer a Ordóñez, Hincapié vaya de central por izquierda y Estupiñán entre como lateral. La verdad es que Estupiñán se vio muy bien contra Alemania en los últimos minutos. Es un lateral con mucho oficio, pero puede ser una gran posibilidad para Ecuador. ¿Qué va a presentar México en línea defensiva? Reyes como lateral sobre encima de Jorge Sánchez. ¿Y esto por qué? Porque quiere tener un cuadro muy posicionado y sobre todo para combatir a Nilson Angulo, futbolista del Sunderland, futbolista muy rápido, encarador, que fue de los caminos para Ecuador en este mundial y bueno, creo que va a procurar eso, defender ahí y que el de la proyección sea Gallardo, que Gallardo tenga su duelo directo ya sea con Ordóñez o con Alan Franco, pero que ahí va a estar la cosa. Centrales, Edson y Montes. Edson, ¿por qué? Porque Edson se puede recorrer un poco más hacia adelante. Puede pasar como un medio punto, como medio, y que el que le dé la salida a México. Y en el caso en el medio campo, cuando Mora o Brian Gutiérrez, que son los que van a entrar, se adelanten, Edson cubre ese espacio. Y así se pueda recorrer Reyes, Johan Vázquez esté atrás y Gallardo proyectado. Así que bueno, creo que así más o menos va a estar. Y bueno, medio campo de Ecuador. Yeboah, Caicedo, Vite, Nilson Angulo. La verdad es que creo que Pedro Vite ha jugado mucho mejor que Caicedo. Caicedo ha estado muy desatinado en este último tiempo, pero bueno, es algo que tiene que mejorar mucho Ecuador. Y adelante creo que no va a cambiar. Gonzalo Plata y Jenner Valencia, un futbolista muy conocido aquí en México. Y bueno, ¿y con quién va a jugar México? Con Piojo Alvarado, con Quiñones y con Raúl Jiménez. Eso no va a cambiar. ¿Cómo creo que va a ser el partido? Creo que va a ser un partido donde Ecuador va a estar totalmente ordenado. México va a empezar a tener la posición por el empuje de la gente, porque quieren ver un equipo protagonista. Pero que va a ser un partido muy cerrado. ¿Y cuál va a ser la clave ahí? En México creo que va a ser el medio campo, porque Lira y Romo van a estar aguantando a Caicedo y a Vite. Y vamos a ver si Mora o Brian Gutiérrez van a entrar. Y ellos son los que le van a dar la parte creativa a México. ¿Quién me gustaría que entrara? Mora, pero creo que se va a decantar mucho más por Brian Gutiérrez. Pero al final creo que México tiene para poder sacar la victoria, creo que tiene grandes armas, pero eso sí no debe de confiarse. Creo que el partido va a estar ahí, creo que Ener Valencia por ahí va a tener una, pero el problema de Ecuador va a ser el gol. Los goles que metió Ecuador fue uno de tiro libre y otra pelota parada. Entonces México se tendrá que cuidar sobre todo los contragolpes, ya sea de Angulo o de Gonzalo Plata. Así que eso es lo que tiene que prestar atención la selección mexicana. Y veremos qué pasa. ¿Quién va a ser el árbitro? Slanko Vincic, eslovaco. Arbitró la final de Champions en 2024, Dortmund contra Madrid. Creo que es un buen árbitro, pero eso sí, es un árbitro muy duro que prácticamente no permite tanto diálogo. Es un árbitro directo, va a dejar fluir el juego, pero que no deben de entrometerse en tanto con él. ¿El arbitraje va a jugar a favor de México? No creo. Creo que va a haber el peso de ser local y de ser sede como cualquier otra, pero creo que hasta ahora no ha pasado, ni con uno de los tres anfitriones. Canadá es que no se vio beneficiado en el partido de Sudáfrica. Estados Unidos con su propio juego ha sacado los partidos, perdió otro, pero no ha habido nada. Y con México lo mismo. La verdad es que no ha habido una jugada polémica de la cual nos podamos arrepentir. No hubo tantas en este mundial, salvo el fuera de juego de Colombia, por ahí alguna de Uruguay, pero no hay tanto espacio para jugadas polémicas. Aún así creo que va a ser un muy buen partido. México
tendrá que demostrar y hacer historia porque no gana un partido de eliminación directa desde el México 86, ya casi más de 40 años. Entonces, bueno, eso es algo que tendrá que hacer. Si pasa México, ¿qué le espera? Inglaterra o Congo, pero yo creo que si gana México se va a envalentonar muchísimo y creo que ya aquí ya no va a haber un sentido de sentirse inferior. Creo que México ahí se va a tomar como protagonista, creo que México va a agarrar aire. México normalmente cuando gana un partido de eliminación directa normalmente se crece para futuras instancias y sigue por lo menos una o dos rondas más. Así que yo espero que pase eso. ¿Qué más podemos esperar? Creo que un ambiente espectacular. Creo que la afición mexicana se ha entregado muchísimo, no solo en el estadio, sino en las calles y en las ciudades. Sobre todo la calle Reforma, el Ángel de la Independencia, miles de pantallas, el FanFest a reventar desde ahora. Creo que va a ser una gran fiesta. Creo que va a ser una gran fiesta, creo que se va a disfrutar muchísimo. Ecuador tiene chances de ganarle a México. No creo, tal vez para empatar y para llevar el partido a penales. Y ahí también se tendrá que ver la mentalidad tanto de mexicanos como ecuatorianos para aguantar algo así. Pero también es que hay que decirlo, Ecuador nunca ha ganado un partido de eliminación directa en un mundial. Entonces, Ecuador nunca ha llegado a una final. Y bueno, creo que hay muchos ingredientes. Creo que quien gane va a dar el siguiente paso después de un atraso futbolístico. ¿Quién diría que veríamos esta selección así en Qatar, después de Qatar 2022, quedándose en fase de grupos, con un plantel ya un poco grande? Y vemos un plantel más rejuvenecido, con otra mentalidad y con un proyecto muy interesante en selecciones nacionales para poder captar ese talento que se forma en Estados Unidos y llevarlo para acá. Así que bueno, creo que así va a estar el partido. ¿Cuál creo que va a ser mi marcador? Creo que lo va a ganar México 1-0. No mucho más, lo suficiente para pasar. Pero esa es mi predicción para el partido. Gana México 1-0. Me reservo quién puede hacer el gol, porque puede ser pelota parada o un contragolpe, pero creo que así va a estar. Vamos a estar desde el estadio, vamos a vivir toda esa fiesta y vamos a hacer muchas cosas por allá y les voy a traer buenos análisis y buenas cosas que podemos esperar allá. Así que bueno, esta es la previa de México contra Ecuador. Ecuador, un gran plantel, pero que se dedicó a crear un conflicto donde no lo había. México muy cauto, muy tranquilo. México con madurez, Javier Aguirre más experimentado y más confiado que nunca. Y un plantel con la mentalidad de ganar. Así que bueno, ese va a ser el partido. Y para mí, México le va a ganar a Ecuador y va a pasar a octavos de final.